Bien, vamos a resolver este problema. Muy bien, mira, me dice en el gráfico, grafique el cuadrado ABCD. Muy bien, aquí he graficado un cuadrado con los vértices A, B, C, D. Muy bien, ahí está. Las características de un cuadrado es que sus ángulos interiores son de 90 grados, ¿no? Muy bien, ahí está, en el 90 grados. Y sus lados son iguales. Muy bien, todos sus lados son iguales. Voy a representarlo con un círculo de color amarillo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más me dice? De la prolongación AB marque P. Muy bien. Aquí está AB. Es decir, desde abajo hacia arriba. Es decir, la recta va hacia arriba. Esta prolongación, ¿no? Esta prolongación dice que marque el lado P, ¿no? Ahí está. Mi lado P. Mi punto P. Muy bien, perdón, mi punto P. Y en la prolongación de AP marque Q. Muy bien, aquí está el lado AP, este segmento AP, voy a prolongar, me dice. Entonces, si es desde A hasta P, él sí va a ir hacia arriba. Pero si me dijera de P hasta A, sería la prolongación hacia abajo. Pero me dicen de A a P, dice la prolongación hacia arriba, ¿no? Aquí está. Entonces, por aquí está mi punto. Y dice que marca el punto Q. Muy bien, ahí está mi punto Q. Muy bien. Ahora, de modo que el segmento AB y BP y PQ sean congruentes, es decir, que son iguales. Muy bien. Mira, como los lados, como te dije aquí, de un cuadrado son iguales, entonces yo le voy a representar el lado con la letra A. Por acá también va a ser mi lado A. Y acá también mi lado A, porque los lados de un cuadrado son todos que tienen la misma longitud, ¿no? Pero me dicen también de modo que los segmentos de AB, aquí está AB, BP, BP y PQ, PQ sean congruentes entre sí, ¿no? Sean congruentes entre sí. Es decir, van a tener la misma longitud, ¿no? Van a ser iguales. Ahí está. Una longitud A. Bien. Calcula la suma de las medidas de los angulares, ¿no? La suma de la medida de los angulares de AB, ABD y BD y BPD y ABD, BPD y AQD, ¿no? Muy bien, vamos a ver esas medidas de esos ángulos. Primer ángulo que voy a formar es el ángulo, la medida del ángulo ABD. ¿Cuánto vale ese ángulo? A ver, aquí está. ABD, es decir, este ángulo de aquí, ¿no? Muy bien. Este ángulo. Mira, como el triángulo BAD es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo interior de 90 grados y también es un triángulo isósceles, ¿no? Quiere decir que estos ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Tú sabes que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, ¿no? Pero ya tienes 90, te faltan 90 más para llegar a 180. ¿Cuánto vale cada ángulo? Si son iguales, 45 grados y 45 grados, ¿no? Entonces el ángulo ABD va a valer 45 grados. Muy bien, ahí está. 45 grados. El otro ángulo que me dicen cuál es el ángulo BPD. BPD. Muy bien, aquí está entonces el otro ángulo que me piden, que le voy a poner el ángulo alfa, ¿no? Me piden este ángulo BPD, el ángulo, este ángulo, ¿no? El ángulo alfa, ¿no? Muy bien.
que le voy a poner el ángulo alfa. Es decir, el ángulo alfa es igual a la medida del ángulo BPD. BPD. Vamos a ver a qué es igual. A ver, mira, vamos a analizar un poco en esta situación, ¿no? Mira, el ángulo BPD es igual que te digan el ángulo APD, ¿no? Es el mismo ángulo, ¿no? Muy bien, en ese triángulo, mira, en este triángulo ABP es un triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien, mira, aquí tenemos alfa. Si yo quiero sacar la tangente de alfa, es decir, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Muy bien, vamos a poner entonces aquí el tangente de alfa es igual a ¿cuánto? Cateto opuesto que vale A sobre cateto adyacente que vale 2A. Y esto se va a las A, me queda que la tangente, entonces la tangente de alfa es igual a un medio. ¿Qué ángulo me da un medio? Muy bien, mira, vamos a graficar aquí. Cuando yo tengo el triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo notable de 5K, de 4K, ¿no? Perdón, por acá pongo 4K y 3K. ¿Qué ángulos son? El ángulo de 53 grados para 4K, 37 grados para 3K, ¿no? Y 90 grados para 5K. Prolongo esta recta, voy a prolongar esta recta que sea igual que la hipotenusa que vale 5K. Estas distancias son iguales entonces, ¿no? Esta distancia con esta distancia son iguales, ¿no? Entonces también va a valer 5K, ¿no? Unimos estos dos puntos. Muy bien. Entonces mira, si en este triángulo de aquí que he formado es un triángulo isósceles, estos lados son iguales, sus ángulos tienen que ser iguales. Como estos ángulos, la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual al ángulo opuesto, ¿no? El ángulo exterior opuesto. Muy bien, entonces estos dos ángulos son iguales porque es un triángulo isósceles, entonces va a ser, ¿cuánto va a valer este ángulo? 53 medios, y este ángulo también tiene que valer 53 medios, ¿no? 53 medios y 53 medios. Y yo quiero sacar la tangente de este ángulo de 53 medios, ¿cuánto sería? La tangente de 53 medios, 53 grados medios, ¿a qué es igual? ¿A cuánto? A ver, 4K y la suma de esto, ¿cuánto sería? 8K, ¿no? 4K sobre 8K. Saco mitad para esos, perdón, elimino, se van las K, me queda 8 sobre 4, ¿no? Cuarta 1, cuarta, ¿cuánto es? 2, ¿no? Esto me queda ¿cuánto? Un medio. Muy bien, un medio. Ahí está, ¿no? Es decir, mira, que la tangente de alfa vale un medio, que la tangente de 53 medios vale también un medio. Es decir, ¿cuánto va a valer alfa? Alfa va a valer ¿cuánto? Alfa va a ser igual a 53 medios, ¿no? Alfa sería entonces 53 medios. Comparo estas dos ecuaciones, me queda que alfa es igual a 53 medios. ¿Y quién es alfa? La medida del ángulo BPD, ¿no? Entonces este ángulo vale 53 medios. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a resolver entonces el otro ángulo que me falta, el ángulo AQD. AQD, ¿no? Muy bien, aquí estamos haciendo recordar todo. Para saber esto tienes que saber los triángulos notables, ¿no? Muy bien, de 53 en este caso y de 37 grados, ¿no? A ver, mira, me piden ahora el ángulo AQD.
QD. Es decir, este ángulo de aquí. Este ángulo. Que le voy a llamar el ángulo beta. El ángulo beta. Entonces, el ángulo beta es igual a la medida del ángulo AQD, ¿no? Muy bien, vamos a hallar ese ángulo. Bien, de igual forma, ¿no? Vamos a hallar el ángulo, a ver, beta. Como es un triángulo QAD, es un triángulo rectángulo, entonces puedo sacar la tangente. La tangente de beta, ¿cuánto sería? La tangente de beta, a ver, vamos a hacerlo por aquí. Tangente de beta, del ángulo beta, es igual a ¿cuánto? Al cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es 3A, ¿no? A más A sería 3A. Simplifico, me queda que esto es igual a 1/3, ¿no? Es decir, que la tangente de beta es igual a 1/3. Muy bien, entonces mira, trazo el triángulo. Aquí tenemos el triángulo. A ver, por aquí, el triángulo notable, ¿no? El triángulo notable de 53 y 37, ¿no? A ver, 53 y 37. Muy bien. 37 y 53 grados. Muy bien. Al 37 se le opone ¿cuánto? 3K. Al 53 se le opone 4K. Y al 90 se le opone 5K. Muy bien. Pero yo quiero sacar esta distancia. Voy a prolongar esta distancia que sea la misma longitud de 5K. Es decir, que también va a tener lo mismo, 5K. Acá está. 5K, ¿no? Muy bien, cierro. Y he formado un triángulo isósceles, ¿no? He formado un triángulo isósceles. Que tengo que estos ángulos de aquí son iguales, ¿no? Muy bien, si son iguales, ¿cuánto vale cada ángulo? Si tengo un ángulo exterior opuesto, 37, si son iguales, entonces va a valer la mitad. 37 medios. Y acá también tiene que valer 37, ese ángulo, 37 medios, ¿no? 37 medios. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué digo? La tangente de 37 medios, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Muy bien. La tangente, más arribita, la tangente de 37 medios, va a ser igual a ¿cuánto? Mira, la tangente de 37 medios, ¿no? A ver, acá igual la podía hacer igual, ¿no? Mira, 37 y medio. Ah, no tenía que ser igual. Muy bien, todo bien. 37 y medio. La tangente que es igual, 3K sobre 37 y medio. Mira, tangente 37 y medio sería 3K cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sobre 4K más 5K, 9K. Simplificamos las K, que me queda 3 sobre 9. Tercia 1, tercia 3. ¿Cuánto es igual? A 1/3, ¿no? Es igual a 1/3. Mira, de igual forma, estos dos, me queda que la tangente es igual a 1/3, ¿no? Es decir, que el ángulo beta va a ser igual a ¿cuánto? A 37 medios, ¿no? Muy bien, entonces ya me quedo aquí que el ángulo beta es igual a 37 medios. Me piden la suma de todo esto. Vamos a sumar todo eso, ¿no? ¿Cuánto es la suma? Al sumar todo eso, entonces me queda 45 más 53 medios más 37 medios. Me queda entonces 90
me quedan 90, esto es igual a 90 grados, ¿no? Y este sería mi respuesta. Muy bien, sería entonces mi respuesta. Bien, vamos a resolver este problema, ¿bien? Muy bien, mira, me dice entonces se tiene un trapezoide, muy bien, un trapezoide ABCD en que los ángulos opuestos A y C miden 60 y 130 grados respectivamente. Muy bien, entonces me dice de un trapezoide. Tú sabes que un trapezoide es una figura geométrica que tiene 4 lados. Como es un trapezoide, entonces ningún lado es paralelo, ¿no? Muy bien, ahí está. Este es un trapezoide que ningún lado es paralelo, ¿no? Muy bien. Con los vértices me dicen, según el problema, A, B, C y D. En el que los ángulos opuestos de A y C miden 60 y 130 respectivamente. Es decir, el ángulo A va a medir 60 grados, el ángulo C va a medir entonces 130 grados, ¿no? 60 grados y 130 grados. Bien, respectivamente. Hallar el menor ángulo formado por las que forman, el menor ángulo que forman las bisectrices de los ángulos B y D. O bien, como es una bisectriz, aquí vamos a poner, esta es la bisectriz del ángulo B. Este ángulo no lo conozco, ni este ángulo, pero la bisectriz parte el ángulo en dos iguales, ¿no? Como no conozco, le voy a poner alfa y alfa. Y la bisectriz del ángulo D, ¿no? Del ángulo D. Ahí está. De esta bisectriz, ¿no? Muy bien. A ver. De esa recta, como no conozco los ángulos, le voy a poner el ángulo beta y beta, ¿no? Muy bien, me piden el ángulo formado por las bisectrices del ángulo B y del ángulo D. Estas son mi recta de las bisectrices, el ángulo formado. Pero me dice el menor, es decir, este ángulo de acá, ¿no? El menor. Bien, tiene que ser un ángulo agudo, ¿no? Muy bien. Ahora, como usted sabe que la suma de todo esto tiene que ser igual a ¿cuánto? 360 grados. Pero mira, también usted puede decir que esta figura, que lo voy a resaltar con color, una color, ¿dónde está? Azul, aquí está, con una color azul, esta de aquí, que es una figura geométrica, es un cuadrilátero, muy bien, no convexo, ¿no? Ahí está, en la recta, cuadrilátero no convexo, ¿no? Es decir, que la suma de los ángulos interiores tiene que ser igual al ángulo exterior, a ese ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo tiene que valer la suma de todo esto, ¿no? Es decir, 60 grados más alfa más el ángulo beta. Mira, ya has formado aquí, en esto de aquí que lo voy a sombrear, es un cuadrilátero, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores tiene que ser igual a 360 grados. Quiere decir que alfa más 130 grados más beta más 60 más alfa más beta, 60 más alfa más beta es igual a 360 grados. La suma de la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero tiene que ser igual a 360 grados, ¿no? Tiene que ser igual a 360 grados. Sumo todo esto, me tiene que dar 360 grados. Muy bien, alfa más alfa, 2 alfa, beta más beta sería 2 beta, más 30, 130 más 60, 190. Va a pasar a restar al 360, me quedaría 170 grados, ¿no? Muy bien, una forma directa. Ahí está, entonces saco el factor común, me queda 2 alfa más beta, ¿no? Es igual a 170 grados. Ahí está, 2 se está multiplicando, pasa a dividir, me queda alfa más beta, es igual a ¿cuánto? 85 grados, ¿no? Muy bien, encontraste alfa más beta 85 grados, pero eso no te piden.
Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Muy bien. Si este ángulo de acá, que le voy a llamar el ángulo X, si tengo aquí todo esta recta, ¿no? Y por aquí tengo un ángulo, este sería mi ángulo llano, ¿no? Todo esto de aquí sería un ángulo llano. Que tiene la suma de eso, tiene que valer 180 grados, ¿no? Es decir que 60 grados más alfa más beta más ¿qué? Más x es igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿no? Es igual a 180 grados. Muy bien, pero ya conocemos quién es alfa más beta. Muy bien, ¿cuánto vale? 85 grados, ¿no? Entonces reemplazo 60 grados más 85 grados más x es igual a 180 grados. 60 más 85, ¿cuánto es? 145, ¿no? 145, ¿cuánto va a valer x? 35 grados. 85 sería más 60 sería 145. Está sumando, pasa a restar, ¿no? ¿Cuánto me queda? 35. Entonces x va a ser 35 grados, ¿no? 35 grados. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? El otro ángulo, ¿cuánto me va a quedar? El otro ángulo me queda más, ¿no? Este ángulo de aquí. Porque me piden el menor ángulo. El menor ángulo que forman las bisectrices, ¿no? Este sería el mayor. 60 y alfa más beta que vale 85 sería 145. Y el de acá, el ángulo que vale 35. Este sería entonces el ángulo menor, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta.